Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 51. Lo siento, Laocoon, hermano mío, te malinterpreté antes. Shenron. Aunque no soy un genio, ciertamente no soy un cobarde. Laocoon, eres un verdadero hombre. Una reversión, una gran reversión. Cuando los espectadores dimensionales vieron a este joven, una vez etiquetado como un cobarde por ellos, ahora, en un momento de vida o muerte, su primer instinto fue proteger a un grupo de extraños, la imagen de Shenron como un cobarde introvertido y humilde se hizo añicos al instante. En su lugar se encontraba un hombre valiente, también humilde e introvertido, pero atreviéndose a enfrentar la muerte. Fue en este momento que los espectadores dimensionales de repente entendieron algo. Se dieron cuenta de que lo que realmente no les gustaba nunca era la bondad genuina, sino esos hipócritas que pronunciaban tópicos de rectitud mientras solo se dedicaban al chantaje moral. Puedes esconderte en una esquina y elegir permanecer en silencio, pero por favor no te burles ni calumnies a aquellos más valientes que tú. Porque la luz por la que luchan con sus vidas, también brillará sobre ti. Bang. Una bala oscura con patrones de vacío cortó las llamas y el humo espeso, y bajo las ansiosas miradas de innumerables espectadores dimensionales, golpeó con precisión la frente de Montaña Fundida. Pero se desarrolló una escena inesperada. Aunque la bala con patrones de vacío golpeó a Montaña Fundida, pasó directamente a través de su frente y golpeó el mostrador de la caja registradora vacío detrás de él. Resultó que la Montaña Fundida que apareció detrás de Shenron no era una persona real en absoluto, sino una ilusión realista. ¡Qué lástima, casi me matas! Shenron se giró bruscamente, a punto de levantar su arma y disparar en dirección a la voz. Pero un poderoso golpe ya había aterrizado en su abdomen. ¡Bang! Su cuerpo salió volando como un muñeco de trapo, estrellándose contra un estante antes de caer pesadamente al suelo. Y en el lugar donde acababa de estar de pie, apareció la verdadera figura de Montaña Fundida. Montaña Fundida aún mantenía su postura de golpe, su codo derecho presentando dos tumores volcánicos sobresalientes que se asemejaban a dispositivos a reacción, emitiendo lentamente humo. Aunque eres solo un niño, lo más tabú para un enviado estelar es atacar precipitadamente sin conocer el tipo de fuente estelar del enemigo. Niño, te he visto completamente a través. Si no me equivoco, tu fuente estelar debería ser algún tipo de habilidad especial que puede anular las habilidades de la fuente estelar, ¿verdad? ¡Qué exagerada fuente estelar es! Pero no importa, no soy uno de esos desperdicios inútiles que no tienen poder sin su fuente estelar. Además, la debilidad de tu fuente estelar es demasiado obvia. Kof. Shenron se acurrucó entre las ruinas, sus costillas fracturadas posiblemente perforando sus órganos internos, y un líquido tibio se filtró por la comisura de su boca. ¿Cuántas costillas se rompieron? ¿Una? ¿Dos? ¿O más? Shenron no sabía la condición exacta de su cuerpo. Solo sabía que el aire abrasador a su alrededor era como una hoja, cada respiración acompañada de un dolor insoportable. Le dolía tanto, tanto que ni siquiera tenía la fuerza para levantarse. Su cuerpo, parecía haber alcanzado su límite. Sin duda, Shenron estaba ahora completamente en una situación desesperada. Porque incluso con toda su fuerza, no era rival para Montaña Fundida. Y mucho menos ahora, gravemente herido. En realidad, si hubiera elegido ignorar a las personas en el supermercado desde el principio, podría haber confiado en la baja presencia otorgada por el patrón de vacío para sacudirse a Montaña Fundida y escapar con éxito. Pero si hubiera hecho eso, un Montaña Fundida enfurecido probablemente habría matado a todos en el supermercado para desahogar su furia. Por lo tanto, Shenron decidió decididamente quedarse. Quería comprar un tiempo de escape precioso para los demás. Pero para un grupo de extraños enmascarados, ¿era realmente necesario que luchara tan desesperadamente? Ni siquiera sabía sus nombres. E incluso si se hubiera sacrificado tanto por estas personas, es posible que ni siquiera le agradecieran cuando todo terminara. Entonces, ¿valía la pena todo lo que estaba haciendo ahora mismo? Aturdido, Shenron sintió que su cabeza se volvía más pesada y su visión comenzó a nublarse, los recuerdos parpadeando como una linterna giratoria. Hermano Tendo, ¿por qué todos me rechazan tanto? ¿Soy realmente tan molesto para todos? Esa es una buena pregunta. ¿Alguna vez has considerado que tal vez a la gente no le disgustas, sino que te temen? ¿Ah? ¿Temerme? ¿Por qué? Porque mientras la gente siente curiosidad por lo desconocido, también le tienen miedo. Ya ves, las bestias feroces solo muestran sus garras y colmillos agresivamente cuando se enfrentan a otras bestias amenazantes.
Pero si solo se enfrentan a un conejito inofensivo, simplemente duermen la siesta tranquilamente, sin siquiera molestarse en levantarse y amenazarlo. Por lo tanto, cuanto más ordinario parezcas, cuanto más común parezcas, más te temerán y te temerán. Porque simplemente no saben si estás fingiendo deliberadamente ser débil, o si realmente eres así de débil. Pero si me preguntas, nada de eso realmente importa, porque estás viviendo para ti mismo, no para los demás. Entonces, lo que piensen los demás no importa en absoluto. Lo que tú pienses, es lo que más importa. A medida que el recuerdo se desvaneció, los ojos previamente confundidos de Chen Kong gradualmente se aclararon y se volvieron resueltos. Sí, lo que piensen los demás no importa en absoluto. Lo que yo piense es lo que más importa. Porque estoy viviendo para mí mismo, no para los demás. Dado que creo que esto es lo que debo hacer, entonces simplemente lo haré. Si habrá una recompensa por hacerlo, si es correcto o incorrecto, nada de eso importa. Porque creo que es correcto, entonces, debe estar bien. Pensando esto, Chen Kong decidió decididamente suprimir el patrón de vacío dentro de él. Y usó su restante y escasa luz estelar para activar su fuente estelar, el idealista. El idealista, con su habilidad de sincronización, puede replicar hasta 3 fuentes estelares. Y la fuente estelar replicada que Chen Kong eligió usar en este momento era de Mirror Glass, el No. 3 de los hijos de las estrellas. Daedream. Ah. ¿Dijiste que quieres replicar mi fuente estelar? No, no está permitido. No hay problema en absoluto. De todos modos, mi fuente estelar no es nada especial. Si quieres usarla, solo tómala. Solo una cosa debo advertirte, el efecto de mi Daedream no es fijo. Su efecto depende completamente de tu estado de ánimo y pensamientos en ese momento, después de todo, solo puedes soñar por la noche en lo que piensas durante el día. Y la razón por la que todos piensan que mi Daedream solo puede producir endulzantes de sueños que restauran la condición de todos es porque mi intención es que todos en la base sean felices todos los días, así que puse toda mi felicidad en el caramelo. Pero los pensamientos de todos son diferentes, y los estados de ánimo de todos son diferentes. Me siento muy feliz viviendo en la base, y también quiero mantener esta vida feliz, por lo que el efecto del endulzante de sueños que produzco es hacer que todos sean felices todos los días y mantener sus cuerpos saludables. Pero este es mi Daedream, no el tuyo. Entonces, si no puedes saber claramente lo que quieres, entonces no podrás determinar el efecto del endulzante de sueños que produzcas. Espero que recuerdes esto. Yo entiendo. La razón por la que Chen Kong eligió usar el Daedream de Mirror Glass en este momento fue porque entendía claramente su estado de ánimo y pensamientos actuales. Su Daedream era sobrevivir. Y esta voluntad de sobrevivir era mucho más fuerte y resuelta que nunca. Ante los ojos asombrados de Montaña Fundida, Chen Kong, quien ya debería haber alcanzado su límite, ahora entró en erupción con una fluctuación de energía estelar mucho más fuerte que antes. Su condición física también mejoró visiblemente de manera significativa. Era como si nunca hubiera sido herido. Y todos estos cambios provinieron de un extraño caramelo completamente azul que acababa de consumir. Entonces, el verdadero efecto de la fuente estelar de este tipo no es anular la energía estelar. ¿O, en realidad tiene 2 fuentes estelares? Montaña Fundida no tuvo tiempo de reflexionar sobre esta pregunta. Porque Chen Kong, no muy lejos, ya se había levantado de nuevo, levantando su arma negra especializada y apuntándola hacia él una vez más. Y un tenue brillo azul emergió del cañón del arma negra, aparentemente la mejor prueba de la resuelta voluntad de Chen Kong de sobrevivir. Él quiere vivir, y ciertamente vivirá. Su mañana, definitivamente llegará según lo programado. Endulzante de sueños azul, pseudo. Puede bloquear temporalmente todo el dolor, y brevemente restaurar y aumentar la energía estelar y el físico de uno, durando 3 minutos. Efecto secundario. Después de que el efecto termina, el usuario entrará en un estado debilitado durante un día, con todos los atributos disminuidos en un 50%. Creador Chen Kong. El azul representa el cielo, representa la libertad, representa el futuro, y este caramelo, llevando el futuro, seguramente permitirá a su consumidor presenciar ese mañana brillante con sus propios ojos. Entonces, si tu cuerpo ha alcanzado su límite, deja que tu voluntad te saque del asedio. Capítulo 52. Bang. A diferencia de su apresurado primer disparo, Chen Kong, habiendo consumido ahora el endulzante de sueños azul, pseudo, sintió que el dolor intenso en todo su cuerpo retrocedía como una marea. Al mismo tiempo, una fuerza indescriptiblemente poderosa surgió rápidamente dentro de él.
Era como si innumerables corrientes de energía estelar estuvieran hirviendo y rugiendo dentro de él. Esto no era la imaginación de Chenkon, porque sus originales 150 puntos de energía estelar ahora se habían disparado a unos completos 300 puntos. Si bien esta cantidad de energía estelar aún tenía una gran brecha en comparación con los más de 900 puntos de Fusan, fue suficiente para Chenkon. Eso es porque su arma negra, polvo nocturno, podía determinar el poder de la bala disparada en función de la cantidad de energía estelar infundida por el usuario. Anteriormente, debido a varias preocupaciones, Chenkon siempre se había contenido al disparar, nunca vertiendo toda su energía estelar en el arma negra. En consecuencia, nunca había desatado verdaderamente todo el potencial del arma. Pero esta vez fue diferente. Para sobrevivir, Chenkon ahora no tenía más reservas. Sin reservas vertió toda su energía estelar en el arma negra en su mano. Y el efecto de esto fue inmediato. Fusan había notado el ataque de Chenkon y claramente había asumido su postura defensiva más fuerte. Envolvió su cuerpo con lava abrasadora, con la esperanza de resistir directamente el desesperado ataque de Chenkon. Pero su orgullosa lava fue instantáneamente perforada por el aterrador impacto de la bala con patrones de vacío de Chenkon. Contemplando la bala con patrones de vacío que estaba a punto de golpear su frente, Fusan sintió como si el tiempo a su alrededor hubiera comenzado a ralentizarse. Al mismo tiempo, una parca sin rostro apareció silenciosamente sobre la bala con patrones de vacío y lentamente levantó su guadaña. Justo cuando la guadaña de la parca estaba a punto de caer, ocurrió algo inesperado. Santuario mecánico ataúd de suspiros. Justo cuando Fusan estaba a punto de encontrar su fin, un pesado ataúd de hierro se deshizo de su camuflaje óptico, que lo había mantenido oculto, e inmediatamente lo protegió. ¡Bang! La bala con patrones de vacío golpeó el santuario mecánico cerrado, interrumpiendo instantáneamente los patrones electrónicos en la tapa de su ataúd. Desafortunadamente, si bien el patrón de vacío de Chenkon podía asimilar la energía estelar elemental en energía estelar no elemental, no podía convertir la materia tangible en materia intangible. Por lo tanto, aunque su bala con patrones de vacío asimiló la energía estelar de tipo mecha que cubría el santuario mecánico, no logró romper por completo el material inherentemente duro del santuario. Como resultado, la bala con patrones de vacío finalmente no pudo penetrar el santuario mecánico y matar a la persona protegida dentro. Fusan, me debes una vida. Una vez que se asentó el polvo, Iron Coffin Cloud llegó al lado del santuario mecánico y abrió su tapa. Fusan emergió del ataúd de hierro, con el rostro frío, ya sin mostrar su confianza y arrogancia inicial. Miró a Chenkon, no muy lejos, y preguntó con voz profunda. Chenkon, si esto hubiera sido un justo 1 contra 1, habría perdido. ¿Por qué tu último disparo? No pude bloquearlo, ni pude esquivarlo. Pero desafortunadamente, no hay tantos sí en este mundo. Sin embargo, para recompensar tu valentía, puedo hacer una excepción y darte una opción. Mientras hablaba, Fusan golpeó un estante cercano. Pronto, varios empleados del supermercado, acurrucados en la sección de productos frescos, usando las peceras circundantes para protegerse de las llamas, inmediatamente entraron en la vista de Chenkon. Antes de que Chenkon pudiera hablar, la palma de Fusan una vez más escupió lava abrasadora. La lava abrasadora extinguió las peceras frente a los empleados del supermercado y simultáneamente erigió una pared de fuego resplandeciente frente a ellos, bloqueando por completo todas sus rutas de escape. Sin la cobertura de las peceras, el infierno circundante inmediatamente comenzó a extenderse hacia ellos a una velocidad visible. En esta situación, la muerte para ellos era simplemente cuestión de tiempo. Chenkon, ¿elegirás salvarlos y perder esta única oportunidad de sobrevivir? ¿O te irás ahora y elegirás vivir solo? Elige, Chenkon, espero mucho tu decisión. Sin dudarlo, Chenkon tomó decididamente su elección. Simultáneamente dispersó su fuente estelar, el idealista, y activó su primer núcleo estelar, el patrón de vacío. Corrió sin miedo hacia el mar de fuego hirviendo no muy lejos. Usó sus acciones para decirle a Fusan su elección. Pero antes de que pudiera apresurarse y usar su patrón de vacío para despejar un camino de supervivencia para los empleados del supermercado, un enorme ataúd de repente descendió del cielo, precipitándose hacia él. Por el rabillo del ojo, Chenkon notó la sonrisa juguetona en el rostro de Fusan, e instantáneamente entendió lo que Fusan estaba pensando. Sí, Fusan solo dijo que le daría a Chenkon una opción. Pero nunca dijo que Claude, a su lado, haría lo mismo. ¿Por qué Fusan de repente le daría a Chenkon una opción? ¿Fue un remordimiento de conciencia, o una admiración mutua? No, ninguno.
Simplemente estaba preocupado de que Chenkon todavía tuviera la capacidad de contraatacar, preocupado de que aún pudiera zozobrar en la cuneta de nuevo. Entonces, usó este método completamente despreciable para hacer que Chenkon expusiera su debilidad. La evidencia fue que tan pronto como emergió del santuario mecánico, Claude inmediatamente reactivó el camuflaje óptico del santuario mecánico, permitiéndole volver a ocultarse en secreto. Desde el principio, estos dos no tenían intención de dejar que Chenkon se fuera con vida. La llamada elección no era más que una mentira cruda y despreciable. Y frente al santuario mecánico que aparecía repentinamente en lo alto, así como los pocos empleados del supermercado a punto de ser tragados por el mar de fuego no muy lejos, incluso sabiendo que había caído en una trampa, Chen Kong apretó los dientes. Despreciando por completo el santuario mecánico a punto de aterrizar sobre él, saltó hacia adelante con todas sus fuerzas, activando el patrón de vacío con su última energía estelar restante, tratando desesperadamente de disipar la lava frente a él. Aunque una buena parte de la lava que rodeaba a los empleados del supermercado se disipó, Chen Kong perdió por completo sus últimos medios de contraataque, y solo pudo observar impotente cómo el santuario mecánico descendía sobre él. Y dada su condición física actual, si fuera golpeado por este santuario mecánico, moriría o quedaría completamente incapacitado, ahogándose por completo en este feroz mar de fuego, desesperando mientras la muerte se acercaba. Sin embargo, justo cuando Chen Kong estaba a punto de ser aplastado por el santuario mecánico, en ese momento crítico, una figura apareció repentinamente junto al santuario mecánico y lo pateó. ¡Bang! La patada de Tendo golpeó el lado del santuario mecánico, y el pesado santuario salió volando horizontalmente, como si fuera golpeado por un meteorito, en medio de un rugido ensordecedor. El aterrador impacto hizo que el cuerpo del ataúd de metal se torciera y deformara en el aire, y mientras se deslizaba por el suelo al aterrizar, provocó innumerables llamas deslumbrantes por la fricción. Finalmente, el santuario mecánico se estrelló violentamente contra una pila de estantes distante, completamente enterrado por los bienes. Ante esta repentina escena, Chen Kong levantó la cabeza en estado de shock. En medio de las chispas y cenizas voladoras, la figura de Tendo aterrizó lentamente. Su cabello desordenado de color blanco plateado bailó salvajemente en las ondas de calor del infierno circundante. Su par de ojos azules miró con calma a Fusan y Claude, no muy lejos. La expresión de su rostro ya no era su habitual frivolidad, sino una solemnidad y frialdad indescriptibles. Era como si, en sus ojos, Fusan y Claude ya no fueran personas, sino dos cadáveres fríos. Te Tendo G. Ve, Kong, haz lo que creas que es correcto. En cuanto al resto, déjamelo a mí. Está bien. Sin perder tiempo, Chen Kong se precipitó en el mar de fuego sin dudarlo, intentando sacar a los pocos empleados del supermercado restantes del peligro. Mientras tanto, sintiendo la presión sofocante que emanaba de Tendo, Fusan y Claude ambos inconscientemente retrocedieron medio paso, como si estuvieran enfrentando a un enemigo formidable. Ante esto, Tendo habló con calma. Escuché que les gusta dar opciones a la gente. Bien, entonces seré misericordioso y les daré una opción a ustedes también. Elegirán morderse la lengua y suicidarse aquí mismo, o... Mientras su voz caía, la figura de Tendo desapareció instantáneamente de su lugar. Al segundo siguiente, ya estaba parado a menos de medio metro frente a Fusan, su velocidad tan rápida que ni siquiera una imagen residual tuvo tiempo de formarse. En los aterrorizados ojos de Fusan, el dedo de Tendo, en algún momento, se había apoyado en su frente. Una aterradora esfera de energía negra, irradiando el aura de la muerte, lentamente se reunió en la punta del dedo de Tendo. Elegirán morir por mi mano. Parte de energía estelar, cerúleo oscuro. Capítulo 53. Doctor, venga a echar un vistazo a este niño. HMM. Energía estelar innata al nivel máximo, Yunmen, ¿dónde encontraste a este niño? Simplemente lo recogí en el camino. Tengo, después de unos días de observación, estamos unánimemente de acuerdo en que este proyecto Stellaris es demasiado arriesgado para ti. Dado el talento que has mostrado hasta ahora, incluso sin el llamado primer núcleo estelar, aún podrías convertirte en un individuo poderoso admirado por innumerables personas. ¿Todavía quieres participar en este proyecto Stellaris con una tasa de mortalidad superior al 90%? ¿Puede hacerme más fuerte? Sí, pero primero, tienes que sobrevivir. Está bien, entonces participaré. ¿Por qué? Doctor, si muero en este proyecto, significa que no soy la persona fuerte que mencionó, admirada por innumerables personas. Pero si soy esa persona fuerte, entonces no moriré en este proyecto.
Entonces, participaré en este proyecto, y si la cirugía falla, no tiene nada que ver con nadie más. Es solo porque, soy demasiado débil. Entendido. Tengo, has decidido qué núcleo estelar elegir. Como el primer sujeto de prueba en el proyecto Stellaris, haré una excepción y te concederé el derecho de elegir tu propio núcleo estelar. Elegiré ojos. ¿Puedes decirme por qué? Porque quiero estar en la posición más alta, verlo más lejos y luego, entender la verdadera naturaleza de este mundo. Bien. Al observar al joven Tendo en el metraje, claramente consciente de los inmensos peligros del proyecto Stellaris, sin embargo, eligiendo participar sin dudarlo, junto con su declaración. Si soy fuerte, entonces no moriré en la cirugía, la impresión de los espectadores dimensionales de Tendo como el techo de poder de batalla del anime se profundizó aún más. No solo era de voluntad fuerte, nació fuerte. Entonces, incluso conociendo el peligro, todavía está lleno de confianza. Akitian, verdaderamente eres un tipo aterrador, párate en la posición más alta, velo más lejos. Akitian, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Deja algunas líneas geniales para otros, las has dicho todas. Hermano, ¿era así de genial incluso de niño? Lord Tendo, soy tu perro. En medio de los comentarios emocionados y burlones de los espectadores dimensionales, el flashback de Tendo llegó a punto un mes después de su cirugía de núcleo estelar. En este momento, Tendo se sentó en silencio en la cama del hospital, con los ojos vendados. Hoy era el día en que se quitaría las vendas y vería los resultados de la cirugía. Doctor. Al ver llegar al doctor, el personal médico que rodeaba a Tendo rápidamente se apartó. ¿Cómo está la situación? Doctor, según nuestras observaciones, el pequeño Tendo se ha adaptado por completo al ojo celestial eclipse. Podemos quitar las vendas ahora. Bien. Mientras el doctor desataba personalmente las vendas de los ojos de Tendo, la cámara del anime comenzó a enfocarse en Tendo. A diferencia de su estatura considerablemente más alta en precuela de Stellaris, Embers, Tendo en este momento parecía más juvenil, su rostro aún conservando un toque de grasa de bebé. Carecía de hermosura, pero lo compensaba con ternura. Los ojos de Tendo todavía estaban cerrados, pero a medida que la cámara se acercaba, sus ojos se abrieron lentamente. En un instante, todo el pabellón se atenuó. Solo ese par de ojos azules especiales dominaron toda la pantalla. Simultáneamente, la voz en off del doctor resonó. Tendo, ¿cómo te sientes? Me siento genial, porque, finalmente puedo ver el lado más verdadero de este mundo. A medida que la voz de Tendo se desvaneció, la vista del anime cambió instantáneamente a la perspectiva de Tendo. Pronto, un mundo colorido, lleno de trayectorias de energía estelar fluyendo, apareció dramáticamente ante los espectadores dimensionales. Este era el mundo real del que hablaba. En este punto, todo el segmento de flashback terminó, y la pantalla cayó en una breve oscuridad. Simultáneamente, la voz en off del doctor, acompañada de un texto especial, emergió en el centro de la pantalla. La arrogancia requiere capital, y Tendo nació con él. Cuando la pantalla del anime reapareció, la cámara había cambiado a la perspectiva en primera persona de Fusan. Mirando al inexpresivo Tendo en la pantalla, y el azul oscuro reuniéndose continuamente en la punta de sus dedos, los espectadores dimensionales no solo sintieron genuinamente el miedo interior de Fusan, sino que también sintieron la presión tangible y poderosa que emanaba de Tendo. Moriría, absolutamente. Fusan miró el azul oscuro condensándose en la punta de los dedos de Tendo, sintiendo como si una mano invisible estuviera apretando su corazón, lista para dejar de latir en cualquier momento. En este momento de vida o muerte, Fusan sintió como si el tiempo a su alrededor hubiera comenzado a ralentizarse. Grandes gotas de sudor se formaron en la frente de Fusan, goteando lentamente por sus mejillas. La cámara se centró en una sola gota de sudor, siguiéndola mientras caía sobre el suelo caliente, vaporizándose instantáneamente. Goteo. Mientras el sudor aterrizaba, emitiendo un sonido nítido, el azul oscuro de Tendo floreció en los ojos de Fusan como un lirio araña simbolizando la muerte. Fuera de aquí. Justo cuando el azul oscuro de Tendo estaba a punto de perforar la cabeza de Fusan y quitarle la vida por completo, un rugido vino repentinamente desde un lado. Posteriormente, el ojo mecánico de Claude brilló intensamente, sus nervios electrónicos, operando bajo sobrecarga, rompieron a la fuerza su miedo a Tendo. Su cuerpo se abalanzó sobre Fusan, salvándolo del azul oscuro de Tendo en el último segundo. Sin embargo, aunque este empujón salvó la vida de Fusan, el propio Claude se convirtió en el objetivo del azul oscuro. ¡Boom!
Fusan giró la cabeza, solo para ver a Claude, aún en el aire, cuyo cuerpo, al contacto con el azul oscuro, comenzó a desintegrarse como una película en cámara lenta, esparciendo una gran cantidad de placas de circuito y piezas electrónicas en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Claude fue cortado en un tercio completo, separando sus mitades superior e inferior. Tud. Cuando la parte superior del cuerpo de Claude se estrelló pesadamente contra el suelo, su abdomen cortado reveló una multitud de circuitos rotos, emitiendo numerosas chispas electrónicas azules. Aunque estaba al borde de la muerte, al ver a Fusan todavía aturdido y desplomado en el suelo, inmediatamente usó su última onza de fuerza y gritó: «Ve». Y justo cuando terminó de hablar, Tendo, inexpresivo, pisoteó su cabeza mecánica, el sonido nítido y escalofriante. Habiendo hecho todo esto, Tendo levantó la vista, su mirada fría, hacia el afortunado Fusan. Esta única mirada sacudió instantáneamente a Fusan de su estupor. Sin dudarlo, Fusan se levantó torpemente, corriendo afuera sin mirar atrás. «Voy a morir, voy a morir, voy a morir». Más rápido, aún más rápido. Fusan miró la entrada del supermercado, que estaba tan cerca, y solo lamentó no correr más rápido. En este momento, sus ojos ya no sostenían su arrogancia inicial. Todo lo que quedaba era un deseo infinito de vida. Quería vivir. No quería morir tan simplemente aquí. Pero antes de que pudiera salir por la puerta del supermercado, una voz juguetona vino detrás de él. «¿Es un poco demasiado tarde para querer irte ahora?» Cuando la cámara del anime cambió a Tendo, Tendo observó la cómica y desagradable fuga de Fusan con una expresión juguetona, casualmente levantando su mano. Al segundo siguiente, el aterrador azul oscuro una vez más convergió en la punta de sus dedos, listo para reclamar la pequeña vida afortunada de Fusan en cualquier momento. Pero justo cuando Tendo estaba a punto de atacar, una voz familiar vino de repente desde su oído, deteniendo su próximo movimiento. «Está bien, pequeño Tendo, ya es suficiente. Todavía tenemos un uso para ese tipo». Tendo giró la cabeza sorprendido, viendo a Yunmen emerger del fuego. Al mismo tiempo, Polvo Vacío, gravemente herido e inconsciente, estaba siendo cargado por Coral Knight junto a ella. Además, Caroline, que no había aparecido en toda la tarde, también estaba aquí ahora. Al ver esto, Tendo instantáneamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente dispersó el azul oscuro en la punta de sus dedos, permitiendo que Fusana fuera escapara con éxito. Un momento después, Tendo dijo, bastante molesto: «Oh, así que ustedes, hermana Yun, estaban observando todo el tiempo. Deberías haber dicho algo antes, hermana Yun. Si lo hubieras hecho, no habría hecho un movimiento». Al oír las palabras ligeramente resentidas de Tendo, Yunmen dijo con una sonrisa juguetona: «¿Cómo puedes decir eso, pequeño Tendo? Si no fuera por ti, el pequeño vacío se habría ido». Tendo se burló, luego apoyó sus manos detrás de su cabeza. ¿Ido? ¿Qué se ha ido? Esto es claramente una trampa que ustedes orquestaron. Solo Vacío y yo fuimos mantenidos en la oscuridad. Con eso, Tendo pateó los restos mecánicos de Claude en el suelo como para desahogar su frustración, luego salió del supermercado sin mirar atrás. Aburrido. «Me voy». Al observar la espalda de Tendo al partir, Yunmen de repente inclinó la cabeza y le dijo al caballero coral a su lado, en un tono mitad jactancioso, mitad emocional: «¿Qué tal eso? ¿No es aterrador el pequeño Tendo cuando se pone serio?» Coral Knight miró seriamente la espalda de Tendo y asintió pesadamente. De hecho tiene el capital para la arrogancia, porque a lo largo de todo el mundo de enviados estelares, nunca he visto ni oído hablar de nadie capaz de hacer lo que él hace, ni siquiera el presidente, quien es aclamado como el enviado estelar más fuerte de esta era. Al oír esto, Yunmen también suspiró. Sí, el pequeño Tendo nació para cambiar el mundo. Entendí eso el día que lo conocí. Mirando al orgulloso Yunmen, Coral Knight de repente preguntó con curiosidad: «Disculpe, ¿cómo conoció a este niño en aquel entonces?» «Oh, nada especial. Simplemente estaba caminando por el camino y de repente lo recogí». Capítulo 54. A pesar de que el tono de Yunmen era increíblemente plano, su pequeña expresión orgullosa y su tono inconfundiblemente humilde dejó a Coral Knight sin palabras. Lamentó incluso haber preguntado. Pero no era el único sin palabras. La audiencia en la estación 3 en el mundo real sintió lo mismo. «Vamos, hermana, no seamos tan llamativos, ¿de acuerdo? Manténganlo discreto, discreto», presionen las comisuras de sus labios hacia abajo, es demasiado obvio. Yunmen. Han pasado 3 minutos enteros desde la última vez que hablé sobre recoger al pequeño Dao celestial en el camino.
acerca de mí caminando por el camino y recogiendo repentinamente el pináculo del cielo estrellado. Tendo trabajó incansablemente durante toda la temporada, ¿y saben qué pasó cuando llegó la liquidación de fin de mes? G. La hermana Yun obtuvo el MVP. Tendo fue solo un ganador acostado. Travieso.jpg, además de protestar enérgicamente por el tono de humildad de Yun-men, la audiencia dimensional también simpatizó profundamente con Fusan y Claude, el dúo de villanos recién introducido. Porque si Fusan había sido arrogante y perfectamente adecuado para su papel de villano antes, su escape desesperado ahora lo hacía parecer cómico y payaso. Primero, declaró, para lidiar con un montón de niños, este señor solo es suficiente. Luego, simplemente amo escuchar los gritos de los genios. Para ser honesto, antes de conocer la verdadera fuerza de Fusan, la audiencia dimensional casi creyó que este tipo era el llamado número 1 por debajo de un enviado de 2 estrellas. Incluso pensaron que Tendo, el pináculo del cielo estrellado, necesitaría evitarlo. Esto genuinamente hizo que todos se preocuparan por el grupo protagonista. Pero cuando Tendo realmente chocó con los dos, la audiencia dimensional de repente se dio cuenta de que todo era una gran broma. En serio, chicos, después de todo ese alboroto, todo lo que pueden hacer es hablar en grande. Se jactan de lo poderosos y fuertes que son, pero en el combate real, cielos, ni siquiera pueden vencer a Dustesky, que está en la parte inferior de las clasificaciones del cielo estrellado, en una pelea 1 contra 1. Más tarde, cuando se desesperaron e intentaron unirse, superándolos en número, Tendo apareció e instantáneamente pateó a uno hasta la muerte y asustó al otro. Si la hermana Yun no hubiera intervenido al final, estos dos habrían sido completamente eliminados por Tendo sin ofrecer ninguna resistencia. Con este nivel de fuerza, ¿todavía hablan de lidiar con esos niños? ¿Este señor solo es suficiente? Es hilarante. Ustedes dos son definitivamente los contendientes más fuertes para el título de mejor payaso en la primera temporada de Cielo Estrellado, y están liderando por una gran diferencia. Gracias a la actuación completamente payasesca de Fusan y Claude, y la demostración invencible de Tendo en esta batalla, la audiencia en la estación 13 instantáneamente tuvo un deseo increíblemente fuerte de discutir. Fusan. Hermano, ¿quién es exactamente el villano entre nosotros? Siento que eres más como un villano que yo. Tendo. Antes de que saliera, eras arrogante. Después de que salí, tu vida pendía de un hilo. El pináculo del cielo estrellado está claramente indiscutible, pero el rey payaso del cielo estrellado tiene un gran suspenso. Porque en realidad hay dos candidatos fuertes aquí. Claude. Maldita sea, dijiste que todo lo que tenía que hacer era tumbarme y ganar. ¿Cómo es que soy el único que lleva el equipo ahora? Fusan. Debería estar buscando mi propia culpa cuando me enfrentó a un tramposo. Cuando alguien se fija en mi cabeza en el momento en que me ve, debería seguir pensando en mi propia culpa. Respóndeme. Mientras los comentarios de Bala se burlaban furiosamente del dúo de payasos de Fusan y Claude, Fusan, quien afortunadamente había escapado con su vida de Tendo, había regresado a la oficina del CEO en Rohan Technology Co., donde había aparecido por primera vez. Al ver a Fusan sentado solo en el sofá, luciendo aterrorizado y angustiado después de su regreso, las personas en la oficina intercambiaron miradas, con un presentimiento en sus ojos. Un momento después, Board, quien había reunido a Fusan y los demás, habló primero. Fusan, ¿qué pasó? ¿Por qué eres el único que ha vuelto? ¿Dónde está Claude? Ante la pregunta de Board, Fusan en el sofá no ofreció respuesta. Sus manos agarraron su cabeza inclinada, y su cuerpo temblaba continuamente, claramente aún no recuperado de su miedo a Tendo. Al ver esto, Board, Shadow Berlina y Plague Dr. Visser, que no entendían lo que había sucedido, intercambiaron miradas. Entonces, Lina, quien estaba más cerca, dio un paso adelante y gentilmente colocó su mano sobre el hombro de Fusan. ¿Qué pasa, Fusan? Lina pensó que su toque calmaría a Fusan. Sin embargo, su toque suave instantáneamente provocó una reacción de Fusan. Fusan primero se estremeció, luego de repente saltó del sofá, acurrucándose en una esquina. Miró a Lina con terror, levantando sus manos en señal de rendición, suplicando. No me mates, por favor, no me mates. Lina miró a Fusan con incredulidad. No podía creer que Fusan, que siempre fue tan arrogante, conflictivo y despreció a todos en su memoria, se hubiera convertido en un asustadizo tan frágil y sensible. Entonces, ¿qué tipo de desesperación y terror podrían haber reducido a una persona una vez orgullosa y confiada a este estado?
Esta pregunta, déjenme responderla por ustedes. Lina levantó la vista y vio una figura marchita, sentada en una silla de ruedas y apenas capaz de moverse con la ayuda de numerosos dispositivos intravenosos. Estaba siendo empujado a la oficina por un asistente robótico. Lina reflexionó por un momento después de ver a la persona, luego preguntó con un tono incierto. ¿Claude? Claude, sentado en la silla de ruedas, asintió, indicando que de hecho era Iron Coffin Claude. El que había aparecido ante ellos antes era simplemente un clon robótico que había creado especialmente. Este era su verdadero cuerpo. Con la ayuda del asistente robótico, el verdadero Claude fue empujado lentamente al centro de la oficina. Primero miró a Fusan, que estaba acurrucado en la esquina, todavía sumido en el miedo. Luego miró a Board y a los demás, relatando todo lo que había sucedido en el supermercado momentos antes. Después de escuchar su relato, los rostros de Board y los demás se llenaron de sorpresa. Incluso Plague Dr. Visser, que era un poco neurótico y generalmente no se preocupaba por nada más que por la medicina, no pudo evitar decir. ¿Quieres decir que ese niño llamado Tendo, a pesar de estar solo en el nivel 1, casi los mata a ti y a Fusan con una fuerza aplastante absoluta, él solo? Cof, 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 sí, sí. Porque podía sentir que el niño realmente había descubierto mi cuerpo real, y definitivamente tenía la capacidad de encontrar y matar mi cuerpo real después de matar a Fusan, pero extrañamente no lo hizo. ¿Tiene alguna idea sobre esto? Lina y Visser fruncieron el ceño, claramente incapaces de entender por qué Tendo había perdonado a Fusan y Claude al final. Solo Board, más adentro de la habitación, parecía estar perdido en sus pensamientos. Un momento después, miró a todos en la habitación, su expresión muy sombría. Si lo que dijo Claude es cierto, entonces creo que ya sé por qué los dejó ir al final. ¿Oh? ¿Qué es? Claude miró a Board, su rostro demacrado, de piel y huesos, lleno de curiosidad por lo desconocido. Igualmente curiosos estaban Plague Dr. Visser y Shadow Evelina. Al ver sus miradas inquisitivas, Board respiró hondo y decidió contarles la verdad. Sabía que si no podía revelar la verdad ahora, estos enviados estelares oscuros mercenarios nunca arriesgarían sus vidas para ayudarlo, especialmente con Fusan ya asustado hasta la médula. Board respiró hondo, luego reveló un secreto que ninguno de ellos había conocido. Sus desagradables tratos con ciertos miembros de la Asociación de Enviados Estelares en la Metrópolis Azul Profundo. Capítulo 55. Después de la descripción de Board, Lena y los demás finalmente entendieron el conflicto específico entre él y Dorian. Resultó que el conflicto entre Board y Dorian, aparentemente una lucha por el control dentro del grupo, era en realidad una guerra de poder. Dos figuras prominentes de la familia Frostsound los estaban utilizando para llevar a cabo un concurso brutal y oculto. El partidario de Dorian tenía como objetivo tomar el control de los derechos mineros de The Blue Tear, mejorando así su estatus dentro de la familia. El partidario de Board, por otro lado, estaba decidido a defender sus propios intereses y se negó rotundamente a permitir que nadie invadiera su parte de la metrópolis azul profundo. Sin embargo, a pesar de la escalada del conflicto, las luchas internas estaban prohibidas dentro de la familia Frostsound. Esto significaba que las dos figuras de la familia Frostsound no se atrevían a actuar abiertamente, solo participando en luchas abiertas y encubiertas por las calificaciones mineras del grupo Esquisea. Como descubridor de la nueva beta de mineral, la fuerza general del grupo Esquisea era muy inferior a la del grupo Blue Sound, que durante mucho tiempo había dominado las betas de mineral de The Blue Tear y operaba en múltiples ciudades importantes. Sin embargo, de acuerdo con las regulaciones de la nueva federación, si el grupo Esquisea podía proporcionar fondos suficientes al gobierno de la nueva federación y demostrar su capacidad para extraer el de Blue Tear, entonces esta beta de mineral recién descubierta podría ser desarrollada por ellos. Esta regulación no solo estaba consagrada en la constitución de la nueva federación, sino que también contaba con el apoyo unánime de las cuatro familias principales. Era una regla de hierro que a nadie, ni siquiera a las cuatro familias principales de la nueva federación, se le permitía romper. Por lo tanto, solo había una forma de hacer que el grupo Esquisea renunciara a los derechos mineros de la nueva beta de mineral de Blue Tear. En la reunión de accionistas a principios del próximo mes, destituir a Dorian del cargo de presidente del grupo y poner a Board en su lugar. Solo entonces Board tendría el derecho de representar al grupo Esquisea para abandonar los derechos mineros de la nueva beta de mineral y, en cambio, venderlos al grupo Blue Sound. Aunque Board ya había influenciado a muchos accionistas importantes dentro del grupo Esquisea, sus votos acumulados aún eran menores que los de la facción de Dorian.
Entonces, si quería ganar la reunión de accionistas, tenía que recurrir a algunos métodos poco convencionales, como secuestrar a la hija de Dorian para obligarlo a someterse. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con que ese niño deje ir a Fusan y Claude? Preguntó Lina. Incluso si no hubiera matado a Fusan y Claude, podría haberlos capturado y enviado al departamento de policía, solidificando la evidencia de su colusión con el emisario de la Estrella Oscura y finalmente enviándolo a una prisión de la nueva federación. Al oír la pregunta de Lena, Board respondió con calma. Dorian no haría eso. Una vez que me envíen al departamento de policía, las personas involucradas no serían solo yo. Sería todo el grupo Esquisea. Esto no es solo porque tengo muchos secretos sobre el grupo Esquisea, sino también porque muchos extraños esperan problemas dentro del grupo Esquisea para poder aprovechar la situación. Una vez que el grupo Esquisea tenga problemas, tanto Dorian como yo perderemos nuestro valor. Así que ni él ni yo llevaríamos fácilmente las cosas hasta ese punto. En cuanto a por qué dejaría ir a Fusan y Claude, es tanto una advertencia como una muestra de buena voluntad. Me está diciendo que puede tolerar mis pequeñas maniobras, pero que absolutamente no puedo cruzar la línea, por ejemplo, llevando las cosas hasta el punto de poner en peligro a todo el grupo. Ante esto, Board no pudo evitar levantarse y caminar hacia la ventana del piso al techo detrás de él, mirando la vista nocturna iluminada con neón de la metrópolis azul profundo con una expresión compleja. Tengo que admitir que, en términos de magnanimidad, de hecho soy inferior a él. Porque si nuestras posiciones se invirtieran, preferiría sacrificar un tercio de los negocios del grupo para purgar a todos aquellos que se atrevieran a desafiarme, como una advertencia para los demás. Dorian, ¿realmente crees que puedes controlarlo todo? Porque es que ambos somos peones, sin embargo, pareces estar tratando de saltar fuera del tablero y convertirte en un jugador. Al oír estas palabras, Lena y los demás finalmente entendieron por qué el niño llamado Tendo finalmente había dejado ir a Fusan y Claude. Para ser honesto, aunque actualmente eran hostiles a Dorian, genuinamente admiraban la magnanimidad que mostraba. Después de todo, no todos podían permanecer racionales y considerar el panorama general, eligiendo la moderación y la paciencia apropiada, incluso cuando sabían que alguien tenía la intención de dañarlos a ellos y a quienes los rodeaban. Entonces, ¿deberíamos revelar la información sobre esos niños a la Asociación de Enviados Estelares? Sugirió Lena. Después de todo, podría aliviarnos mucha presión. Ante la sugerencia de Lena, Board negó con la cabeza y dijo, no es necesario. Esta primera ronda, concedo. Después de todo, si Dorian tiene la magnanimidad para tolerar a los demás, ¿por qué no debería yo, Board? Aunque perdí esta vez, no significa que seguiré perdiendo. Bien, aunque hemos perdido temporalmente esta ronda, no significa que los planes que ya hemos establecido deban abandonarse. Me niego a creer que Dorian sea realmente tan omnipotente que pueda resolver mis ofensivas una y otra vez. No se preocupen, siempre y cuando hagan lo que les digo, las recompensas que les prometí antes, ni un solo centavo será menos. Instructora Yun, ¿está segura de que Tendo no se enojará si no le decimos la verdad? Preguntó Caroline, frunciendo el ceño, claramente algo preocupada, después de que había terminado de lidiar con todos los dispositivos de vigilancia y electrónicos dentro y alrededor del supermercado. Jun Meng sonrió y le palmeó la cabeza, diciendo, Caroline, parece que subestimas un poco al pequeño Tendo. Sabes, al pequeño Tendo simplemente no le gusta usar su cerebro, no es que no lo tenga. ¿De verdad crees que el pequeño Tendo, con su personalidad audaz y arrogante, habría sido tan obediente y habría dejado ir a esos dos emisarios de la Estrella Oscura si no hubiera adivinado ya nuestras razones para hacerlo? No seas tonta. Caroline se quedó atónita, luego, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que de hecho no había nada malo en esa declaración. La obediencia de Tendo siempre solo se había aplicado cuando tus pensamientos se alineaban con los suyos. Si tus pensamientos diferían de los suyos, él seguiría absolutamente sus propias ideas, siendo terco y dominante. Y Jun Meng y Caroline tenían razón. Tendo estaba muy claro sobre las intenciones de Jun Meng y Dorian. Era simple. Las 7 capturas estrelladas de Menguo, en la historia, Su Liang derrotó, capturó y liberó a Menguo 7 veces. La razón de esto era ganar la lealtad sincera de Menguo y sus tribus, asegurando así la paz y la estabilidad duraderas en la región. Dorian era Su Liang, y Board era Menguo. Lo que Dorian quería desde el principio era un grupo esquisea completo y altamente unificado, no uno fragmentado y muy debilitado. Por lo tanto, en lugar de derrotar a Board, Dorian en realidad estaba más inclinado a ganárselo.
Después de todo, si un Boar se había ido, habría otro Dongan, Sidan o lo que sea. En ese caso, en lugar de deshacerse de Boar, era mejor encontrar una manera de mantenerlo y usarlo. Por supuesto, todo esto se basaba en que Boar no sobrepasara sus límites. La razón por la que Tendo dijo que la línea argumental de la Metrópolis Azul Profundo parecía peligrosa, pero en realidad no tenía dificultad era porque, habiendo leído la trama original, era muy consciente de la relación entre Dorian y Boar similar a la de Sugelian Menuo. Él era Sugelian, y el otro lado era Menuo. Con esta configuración, ¿cómo podrían perder? Entonces, en lugar de pensar en cómo completar las tareas asignadas por la organización, Tendo en realidad estaba más preocupado por el cumpleaños de Caroline unos días después. Después de todo, este era su último recuerdo hermoso con Caroline. Capítulo 56. Caroline había estado de mal humor últimamente. Desde que Chenkon fue atacado, la relación entre Tendo y ella inexplicablemente se había vuelto algo distante. No era solo porque Tendo no la había buscado activamente mucho en los últimos 2 días. También fue porque Caroline había notado un secreto entre Tendo y Cheng-Xin al que ella no estaba al tanto. Había visto a Tendo y Cheng-Xin reunirse en secreto a sus espaldas más de una vez. Aunque no pensó que la dañarían, ni creyó que realmente estuviera sucediendo algo entre ellos, ser aislada y excluida de esta manera la hacía sentir muy incómoda. Sin embargo, debido a una emoción no identificable, a pesar de que Caroline sabía que Tendo y Cheng-Xin le estaban ocultando un secreto, tercamente se negaba a preguntar. Insistió en esperar a que Tendo se lo contara voluntariamente. Para su decepción, habían pasado 2 días completos desde el ataque de Chen Kong, y Tendo no mostró signos de querer contarle nada. Esto llevó a Caroline a pensar demasiado, creyendo que Tendo estaba molesto porque ella no le había contado sobre los arreglos de la instructora Yunmen en ese momento, y se estaba distanciando deliberadamente, permitiendo que Cheng Xin aprovechara la situación. Pero Caroline sintió que era completamente inocente. Había querido decírselo a Tendo de antemano, pero la instructora Yunmen le había indicado específicamente que no dijera nada. No tenía nada que ver con ella. Debido a esto, había intentado varias veces encontrar a Tendo en privado y explicarle la situación, pero por alguna razón, Tendo siempre salía corriendo con una excusa muy torpe incluso antes de que pudiera abrir la boca. Esto la dejó frustrada, ya que no pudo encontrar una oportunidad para explicar, a pesar de su deseo de hacerlo. El domingo, en el balcón del segundo piso de la villa, Caroline observó a Tendo y Cheng-Xin, quienes una vez más la habían rechazado con la excusa de visitar al hospitalizado Chen Kong, salir por la entrada principal de la villa. Sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Tendo y Cheng-Xin me están ocultando? Dentro del hospital privado del grupo Tiana y en la Metrópolis Azul Profundo. Hermano Tendo, ¿pueden dejar de usar visitarme como una excusa para celebrar sus reuniones de guerra aquí cada vez? Creo que la hermana Caroline ya debe sospechar de ustedes dos, dijo Chen Kong, acostado en su cama de hospital, con una sonrisa irónica mientras observaba a Tendo y Cheng Xin finalizando los detalles del plan de batalla en una tableta cercana. Aunque no sabía cómo se sentía Caroline al quedarse sola en la villa, sintió que la hermana Caroline debía haber descubierto algo. De lo contrario, no había razón por la cual solo Tendo y Cheng Xin habían venido a visitarlo estos últimos 2 días. Al oír las palabras de Chen Kong, Tendo dijo con insatisfacción. Camarada Xiao Kong, estás diciendo algo que no me gusta. ¿Qué quieres decir con que estamos usando visitarte como una excusa para celebrar una reunión de guerra aquí? Claramente vinimos específicamente a verte, ¿de acuerdo? En cuanto a celebrar una reunión de guerra aquí, eso es solo incidental. Por favor, no confundas lo primario con lo secundario. Además, ¿no estás también en esta reunión de guerra? No puede ser dado de alta por 2 días más, entonces, ¿en qué otro lugar se supone que debemos celebrarla? Ante la reversión obviamente blanco y negro de la verdad de Tendo, Cheng Xin, quien por lo general era muy seria, sorprendentemente intervino. Tendo tiene razón. Al observar a Tendo y Cheng Xin trabajando en equipo, Chen Kong sabiamente eligió permanecer en silencio. No había nada que pudiera hacer. Incluso si estuviera en perfectas condiciones, no se atrevería a desobedecer a ninguno de los dos, y mucho menos a ambos. Sin embargo, pensando en Caroline, que fue dejada sola en la villa como una niña olvidada, Chen Kong no pudo evitar decir. Hermano Tendo, realmente creo que no hay necesidad de ser tan misteriosos. Es solo una celebración de cumpleaños para la hermana Caroline. Creo que pueden contárselo completamente abiertamente.
De lo contrario, la hermana Caroline, que ha sido mantenida en la oscuridad por ustedes dos estos últimos días, es un poco demasiado lamentable. Al oír esto, Tendo dejó la tableta táctica en su mano y le dijo a Chen con una expresión seria. Kong, estás equivocado en eso. Otros podrían no conocer la personalidad de Caroline, pero yo sí. Con su personalidad, que valora la eficiencia en todo y prioriza el beneficio por encima de todo lo demás, si supiera que íbamos a dedicar tiempo y esfuerzo a celebrar su cumpleaños durante una misión, no solo no estaría de acuerdo, incluso nos pediría activamente que no perdiéramos el tiempo y que enfocáramos toda nuestra energía en la misión en su lugar. Entonces, realmente no podemos contarle sobre esto. Además, para que una sorpresa sea una sorpresa, primero debe haber shock antes de que pueda haber alegría. No es fácil para todos salir una vez, y por coincidencia, resulta ser el cumpleaños de Caroline, así que debemos crear una experiencia memorable para ella, una que nunca olvidará en su vida. Después de todo, los recuerdos son los mejores y más preciosos regalos en este mundo. Al observar al serio Tendo, Chen-kun inexplicablemente tuvo un sentimiento extraño. Aunque Tendo no parecía diferente de lo habitual, sutilmente sintió una ligera anomalía. Era como si Tendo supiera que su tiempo se estaba agotando y estaba ansioso por las cosas que no tendría tiempo de hacer después. Podría sonar como halagarse a sí mismo, pero para Chen Kong, quien había sido rechazado y aislado desde la infancia, de hecho era muy sensible a los cambios emocionales de quienes lo rodeaban. Este extraño sentimiento sobre Tendo no era nuevo. Lo había sentido intermitentemente desde que Tendo dejó la base. Sin embargo, Chen Kong no se lo había mencionado a nadie. No solo tenía miedo de malinterpretar las cosas, sino que tampoco podía entender por qué Tendo tenía tanta prisa. Justo cuando la conversación entre Tendo y Chen-kun terminó, la escena en Precuela de las Estrellas. Embers repentinamente y sin previo aviso cambió a un fragmento de memoria desconocido de Tendo justo antes de que dejara la base. En la escena, Tendo, antes de dejar la base, buscó misteriosamente a Jing Liuli solo en medio de la noche. Liuli, ¿crees que los sueños podrían hacerse realidad? Ante la pregunta de Tendo, la previamente somnolienta Liuli instantáneamente se recuperó. Después de un momento de reflexión, dio lo que consideró una respuesta relativamente razonable. Tendo, no sé por qué de repente estás preguntando esto, pero si el soñador eres tú, entonces siento que tus sueños realmente podrían hacerse realidad. Porque el ojo celestial eclipse estelar es inherentemente un ojo que puede vislumbrar el destino y el futuro. Por lo tanto, en ciertos momentos específicos, de hecho podría informarte de fragmentos futuros en forma de sueños. Sin embargo, esta es solo mi comprensión personal y superficial de los sueños, y no significa que necesariamente sea correcta. Entonces, Tendo, ¿tú, soñaste algo? Al mirar a la preocupada Jing Liuli, el Tendo en la escena pensó por un momento, luego de repente dejó caer su expresión seria y volvió a su comportamiento despreocupado habitual. Nada, de repente soñé que estaba parado en el pináculo del mundo, y el paisaje allí era tan hermoso que me dieron ganas de llorar. Y luego, después de eso, no pude dormir en absoluto, pensando que tenía que presumir ante alguien. ¿Qué tal eso, Liuli? ¿No te lo esperabas, eh? Jaja. Después de que Tendo terminó de hablar, sin esperar la respuesta de Jing Liuli, salió, murmurando para sí mismo. Es tan tarde, ¿por qué de repente tengo un poco de hambre? Liuli, voy a la cafetería a buscar algo para comer. Honestamente, los postres son realmente un gran invento. ¿Qué voy a hacer si ya no puedo comerlos? Jing Liuli observó la espalda de Tendo al retirarse, con las cejas fruncidas. Por lo general, era una persona muy sencilla y rara vez se demoraba en las cosas. Pero por alguna razón, sintió que Tendo estaba un poco extraño hoy. Era como si sus preguntas no fueran él buscando ociosamente diversión, sino que realmente había soñado algo. Pero, ¿qué tipo de sueño haría que Tendo se levantara en medio de la noche y de repente viniera a buscarla? No podía entenderlo, sin importar cuánto lo intentara. Y justo cuando Jing Liuli estaba llena de dudas, Tendo, quien había dicho que iba a la cafetería, extrañamente se encontró solo en la playa fuera de la base, sentado en silencio. La salada brisa marina revolvió el flequillo plateado de Tendo. La marea repetidamente lavó sus tobillos, luego retrocedió. Después de un tiempo desconocido, Tendo, quien había estado sentado en silenciosa contemplación, pareció finalmente entender algo y se habló a sí mismo. ¿Los sueños podrían hacerse realidad? Eso es verdaderamente malo, pero... Tendo se apoyó con sus manos en sus rodillas y se levantó con fuerza de la playa. Luego miró hacia el cielo estrellado y limitado, sus ojos azules irradiando una luz sin precedentes.
Dado que el sueño es malo, ¿por qué no hago que la realidad sea menos mala? Con eso, Tendo se giró y abandonó la playa, desapareciendo en el bosque nocturno. En este punto, el fragmento de memoria de Tendo terminó. Al observar a Tendo, quien estaba planeando felizmente el cumpleaños de Caroline hace un segundo, y luego este extraño y obviamente metafórico fragmento de memoria insertado repentinamente, los espectadores dimensionales en la estación 13 guardaron silencio por un momento, luego se volvieron completamente locos. Porque de esta extraña combinación de trama por parte del equipo de producción, sintieron la sensación aguda y dolorosa de una separación inminente. Un verdadero cuchillo en el corazón. Capítulo 57. Con el último episodio de Precuela de las Estrellas. Embers presentando el nuevo flashback de Tendo, la popularidad de este anime en la estación 13 se disparó visiblemente. Es bien sabido que Tendo, como el personaje más popular y carismático indiscutible en el anime de Stars, representa por sí solo la mayor parte del afecto de los fans. Incluso los espectadores que no son fans dedicados de Tendo generalmente no tienen mala voluntad hacia él. A pesar de su personalidad traviesa y su constante deseo de presumir, Tendo siempre demuestra ser increíblemente confiable cuando las cosas realmente importan. Por ejemplo, durante la evaluación final, soportó por sí solo la mayor parte de la presión de la bestia estelar de nivel 2, el gran lagarto dragón de la Tierra. Otro ejemplo es cuando Chenkon fue atacado en el supermercado. Tendo no solo apareció a tiempo, sino que también, con una actitud inmejorable, ayudó a Chenkon a recuperar la compostura. Estos momentos destacados, junto con el énfasis repetido del equipo de producción, han llevado a Tendo a evolucionar en la mente de la audiencia de una potencia natural a un símbolo de invencibilidad. Esta invencibilidad no significa necesariamente que la fuerza de Tendo sea exagerada. Más bien, significa que los espectadores han llegado a asumir que no importa cuán difícil o inductora de desesperación se vuelva la trama, siempre y cuando Tendo aparezca, todo se resolverá satisfactoriamente, brindando una inmensa tranquilidad. Sin embargo, este personaje, que es prácticamente el tranquilizante de Stars y cuenta con una inmensa popularidad, ahora está siendo insinuado por el equipo de producción que será asesinado. Aunque algunos espectadores creen que la muerte de Tendo en la trama es probablemente falsa y que probablemente será resucitado por el equipo de producción más tarde, no se atreven a apostar. ¿Qué pasa si el equipo de producción de Stars es verdaderamente abstracto, y al ver a Tendo robarle el trueno al protagonista, deciden jugar una mala pasada? ¿Qué pasa si la posterior trama de muerte falsa no se maneja bien, causando el colapso del personaje de Tendo? Los fans de Tendo no quieren apostar, y no se atreven. Con estos pensamientos, poco después de que se transmitiera el último episodio de Precuela de las Estrellas, Embers, la cuenta oficial del equipo de producción de Stars en la estación 13, fue inmediatamente inundada por furiosos fans de Tendo. Entre estos fans, claramente había aquellos que eran expertos en formar alianzas. Si bien protestaban por la muerte de Tendo en la trama por parte del equipo de producción, su pancarta decía: si Tendo es atacado maliciosamente hoy, entonces mañana cualquier personaje de Stars podría ser el siguiente. Aunque esto claramente tenía la sospecha de explotar a otros fans de personajes, como dice el dicho, una vez que se siembra la semilla de la duda, el edificio de la confianza comienza a desmoronarse silenciosamente después de una campaña deliberada a gran escala por parte de los fans de Tendo, las comunidades de fans de otros personajes de Stars no pudieron evitar sentir un sentido de autopreservación. Incluso los fans de Liu Li, que generalmente prefieren mantener un perfil bajo y nunca participar en ningún drama, inusualmente se pusieron serios y se unieron a la batalla para sitiar la cuenta oficial de Stars. Aquí están algunos de los comentarios más populares. Comentario popular 1. Atrévanse a matar a Tendo hoy, atrévanse a matar a Chen Xin mañana, y pasado mañana, incluso la almohada de Liu Li será arrojada. 98,000 me gusta. Comentario popular 2. Sugiero crowdfunding para comprar los derechos, filmaremos Precuela de las Estrellas. El viaje de Tendo nosotros mismos. 72,000 me gusta. Comentario popular 3. Hemos denunciado publicidad falsa a la Asociación de Consumidores. ¿Qué pasó con el anime de crecimiento apasionado prometido? 65,000 me gusta. Aunque el equipo de producción de Stars había anticipado algo la creciente opinión pública antes de que este episodio se transmitiera, todavía se sorprendieron un poco cuando vieron la condena casi unánime bajo su cuenta oficial. Sintieron que si las cosas continuaban de esta manera, podrían ser asesinados por los fans de Tendo antes de que incluso mataran al propio Tendo.
Sin embargo, a pesar de su miedo, el equipo de producción ya había terminado el contenido del anime hace mucho tiempo, y también sabían muy bien que Tendo no estaba verdaderamente muerto. Como resultado, incluso enfrentando una ola tan aterradora de opinión pública, después de sopesar los pros y los contras, el equipo de producción de Starz optó por enterrar sus cabezas en la arena, optando por una estrategia de 3 no. Sin explicación, sin defensa, sin respuesta. Si bien esta estrategia de 3 no redujo algo el calor del asunto, también hizo que los fans de Starz estuvieran aún más convencidos de la aterradora especulación de que Tendo está a punto de ser asesinado en la trama. Por lo tanto, para aliviar esta ansiedad y otras emociones indescriptibles, varios vídeos hechos por fans sobre Tendo comenzaron a aparecer en la estación 13 en grandes cantidades. Entre ellos, el video con la mayor cantidad de comentarios de bala y las vistas más altas fue un video de memorial hecho específicamente para Tendo. En el video, un fan de Tendo, mientras asistía a una convención de cómics, deliberadamente trajo un retrato en blanco y negro de Tendo. Después de colocarlo cuidadosamente en una esquina del pasillo del salón de convenciones, colocó cuidadosamente un quemador de incienso frente al retrato, con algunos palitos de incienso sin encender. Otros fans de Starz que pasaban, al ver esta escena, implícitamente entendieron y siguieron su ejemplo, haciendo una reverencia. Algunos fans incluso colocaron voluntariamente ofrendas como galletas, agua mineral y pequeños caramelos junto al retrato en blanco y negro de Tendo, como si conmemoraran el alma de alguien en el cielo. Este comportamiento divertido naturalmente atrajo a muchos buscadores de ocio dentro de la convención. Después de todo, los buscadores de ocio son un tipo especial de criatura que siempre existirá en cualquier mundo. Donde quiera que haya diversión, su presencia está garantizada. Este tipo de arte de performance, quemar incienso para un personaje de anime en la vida real, sin duda satisfizo en gran medida la necesidad de diversión de los buscadores de ocio. Por lo tanto, aunque muchas personas que ofrecieron incienso a Tendo ni siquiera habían visto un solo episodio de Starz, esto no impidió que la multitud que participaba en la ceremonia conmemorativa para Tendo en la convención de cómics continuara creciendo. Si bien este interesante video hecho por fans se hizo muy popular, también le valió a Tendo un meme rompedor de círculos. Escena exclusiva de la otra vida. Este término se refiere a personajes muy populares que han sido asesinados en la trama. Sin embargo, después de que los buscadores de ocio, por curiosidad, terminaron de ver todos los episodios de precuela de las estrellas, Embers, notaron agudamente un punto ciego. Si bien el equipo de producción de Starz había insinuado que Tendo podría enfrentar pronto una muerte en la trama, esto era solo una posibilidad y aún no un hecho confirmado. Para un personaje popular que ni siquiera ha sido asesinado en la trama todavía, celebrar un evento de memorial cibernético por adelantado, realmente no les preocupa que el mal final, que podría haberse revertido, en cambio se solidifique por completo por sus acciones escandalosas. Saben, si la atmósfera se construye hasta este punto, y Tendo en realidad no muere después, entonces todo, será realmente difícil de concluir. Mientras tanto, en el mundo de Starz, en la habitación privada de Tendo. En serio, ni siquiera estoy muerto todavía, y ya están quemando incienso por mí. Tendo miró el video hecho por fans en la pantalla dimensional titulado Que Tendo descanse en paz, vela, sintiendo una mezcla de diversión y exasperación. Había pensado que su actuación deliberada causaría un gran revuelo entre sus fans, pero nunca esperó que fuera tan sensacional que su propio funeral se celebrara por adelantado mientras aún estaba vivo. Aunque sus sentimientos eran complicados, al ver la creciente popularidad en su backend, Tendo finalmente no pudo resistir sus tendencias internas de buscador de ocio. En secreto publicó un comentario de bala en el video, con el contenido Que Tendo descanse en paz. ¿Sabes? Este acto de ofrecerse virtualmente incienso a sí mismo era en realidad bastante divertido. Después de hacer todo esto, Tendo inmediatamente miró el calendario junto a él. Contando los días, ya era domingo. Eso significaba que solo quedaba un día, el lunes, hasta el cumpleaños de Carolina el miércoles. Porque tan pronto como pasara la medianoche del martes, sería el cumpleaños de Caroline, y por lo tanto el martes sería el día en que planearon las actividades de cumpleaños de Caroline. De acuerdo con su plan de cumpleaños en paquete para Caroline, para asegurar que completara con éxito los elementos en su lista de deseos y tuviera un martes feliz sin despertar sus sospechas, Tendo tendría que usar un poco de astucia y algunos trucos. Después de todo, si Caroline supiera que estaban planeando tomarse un día entero de una misión tan importante solo por su cumpleaños, dada su personalidad, es casi seguro que se negaría sin pensarlo dos veces.
Entonces, la mejor manera de lograr que Caroline mordiera el anzuelo sin duda sería engañarla bajo la apariencia de una misión. En cuanto a si una mentira bien intencionada sigue siendo una mentira, Tendo siempre ha creído que no lo es. Después de todo, si es bien intencionada, ¿aún puede ser una mentira? Capítulo 58. Lunes, tarde. Caroline, no camines tan rápido. Realmente tengo algo muy importante que contarte. En la puerta principal fuera de la villa, Tendo agarró la muñeca de Caroline, finalmente haciéndola detenerse. Aunque Caroline se había detenido, no le estaba dando a Tendo una mirada agradable. Sus recientes acciones secretas y las de Cheng Xin la habían puesto bastante descontenta con él. A menos que Tendo explicara proactivamente la razón, ella absolutamente no lo perdonaría fácilmente. A pesar de su expresión aparentemente fría, un indicio de expectación aún parpadeaba en los ojos de Caroline. Claramente pensó que Tendo la había detenido esta vez para explicar el pequeño secreto entre él y Cheng Xin. Sin embargo, Caroline rápidamente se decepcionó. Lo que Tendo dijo a continuación no se trataba de ningún pequeño secreto con Cheng Xin. Se trataba de los detalles de su actual misión de guardia. Si esto fuera antes, ella, conocida por su calma y racionalidad, no habría escuchado atentamente si Tendo hablaba de algo no relacionado con la misión. Incluso podría haberlo reprendido para que fuera un poco más serio. Pero hoy, por alguna razón, escuchar que Tendo la buscaba para una misión en realidad hizo que Caroline se sintiera un poco decepcionada. Este sentimiento era raro, pero de hecho había sucedido. Tendo, sin embargo, parecía no notar nada de esto, y con confianza terminó de explicar por qué necesitaba a Caroline. Entonces, Caroline, debido al repentino capricho de la señorita Isabel, tenemos que tomarnos un día libre de la escuela mañana para explorar los lugares que planea visitar con anticipación. Después de todo, tanto el parque de atracciones Medusa como el gran restaurante Barco Hundido son lugares con un tráfico peatonal extremadamente alto. Si no nos familiarizamos con el entorno de antemano, no podremos protegerla bien cuando vaya a jugar allí el viernes. Caroline miró a Tendo inexpresivamente, respondiendo con calma. Bien, entiendo. Con eso, Caroline se giró para volver a entrar en la villa. Pero esta vez, Tendo pareció recordar algo más y la llamó de nuevo. Espera un momento. Bajo la mirada inquisitiva de Caroline, Tendo de repente mencionó la fuente estelar de Caroline. Quantum Ghost. Caroline, escuché de la hermana Yun que has decidido someterte a la computación cuántica organizada por la organización después de esta misión, para impulsar significativamente el desarrollo de tu fuente estelar, ¿verdad? Caroline asintió, sin negarlo. Aunque solo se lo había contado a Junmen por ahora, considerando la relación de Tendo con Junmen y su relación con Tendo, no era sorprendente que Tendo lo supiera. Sin embargo, una cosa desconcertó a Caroline. ¿Por qué Tendo de repente sacó esto a colación? La esencia de la computación cuántica era que Caroline, con la ayuda de la organización, permitiera que su conciencia entrara en el espacio supercomputadora, un lugar típicamente solo accesible para los enviados estelares autómatas de nivel 2. Si bien existían riesgos como el formateo de la personalidad y la pérdida de memoria asociados con ello, considerando los logros de la organización en autómatas, Caroline creía que el riesgo de su viaje al espacio supercomputadora era muy bajo. ¿Podría ser que Tendo estuviera preocupado por ella? Pensando esto, el estado de ánimo de Caroline repentinamente mejoró considerablemente. Su rostro previamente frío visiblemente se suavizó, y preguntó, ¿qué pasa, Tendo? ¿Por qué de repente estás hablando de esto? Ante la expresión interrogante de Caroline, Tendo abrió la boca como para decir algo. Pero al final, eligió guardarse esas palabras para sí mismo, diciendo en su clásico tono medio en broma, nada, de repente recordé que una vez que tu conciencia entre en el espacio supercomputadora, no podremos vernos durante al menos un mes, y como máximo 3 meses. Y si eso sucede, durante los primeros meses después de que regresemos a la base, no habrá nadie que me ayude a conseguir comida de la cafetería por adelantado. Al oír esto, Caroline inesperadamente se rió. Miró a Tendo, con una rara expresión burlona en su rostro. ¿Y qué? ¿Eso es todo lo que querías decir? Ante las burlas de Caroline, Tendo se rascó la mejilla, fingiendo haber sido descubierto, y dijo a regañadientes. Bien, lo que realmente quería decir es que no podré tener porciones dobles de postre legítimamente por un tiempo. Eso es lo más crucial. Al observar la divertida reacción de Tendo, Caroline no pudo evitar reírse. Lo sabía. Bien, Tendo, no te preocupes, ya he arreglado todo lo que mencionaste.
Hace mucho tiempo, le dije a la instructora Yunmen que durante el tiempo que esté en el espacio supercomputadora, todos mis postres se contarán para ti, así que no tienes que preocuparte por tus porciones dobles. Además, es solo un máximo de 3 meses. Todavía hay mucho tiempo en el futuro. Tus postres definitivamente no faltarán. Oh, es así. Entonces estoy aliviado. Al recibir esta respuesta deseada, Tendo inmediatamente mostró una expresión satisfecha frente a Caroline. Después, le recordó enfáticamente a Caroline que no llegara tarde mañana, luego entró en la villa delante de ella. Sin embargo, en la dirección que Caroline no podía ver, la expresión feliz en el rostro de Tendo rápidamente cambió a una de complejidad. Aunque el plan Fuegos Artificiales del año fue orquestado completamente por Tendo y tenía la intención de implementarlo firmemente, a medida que pasaba más tiempo con Carolina y los demás, hacía tiempo que había dejado de tratarlos simplemente como herramientas frías para la popularidad. Verdaderamente los consideraba sus camaradas, sus amigos, su familia. Por lo tanto, si pudiera, Tendo verdaderamente no quería dañar deliberadamente a su familia solo por un poco de popularidad. Pero si todo iba a proceder de acuerdo con la trama original, la computación de Caroline sería imperfecta debido a un ataque repentino de la Asociación de Enviados Estelares unos meses después, lo que llevaría al defecto fatal de la deficiencia de personalidad. Si bien la deficiencia de personalidad no es un defecto para la mayoría de los enviados estelares autómatas, en realidad es una gran ventaja, permitiéndoles descartar todos los factores emocionales y mantener sus mentes en el estado más racional. En opinión de Tendo, si una persona ni siquiera puede sentir alegría, ira, tristeza y felicidad básicas, ¿puede tal persona seguir considerándose humana? Por lo tanto, si Tendo quería hacer que la computación de Caroline fuera perfecta, no solo necesitaba asegurar suficiente tiempo de computación para ella, sino que también tenía que proporcionarle suficiente estimulación emocional después. Solo entonces podría tener confianza en diluir el valor de racionalidad excesivamente alto provocado por el espacio supercomputadora, permitiéndole conservar su lado humano en la mayor medida posible. Aunque su enfoque era algo cruel para Caroline, dejarla vivir como un humano con odio seguía siendo mejor que dejarla convertirse en un autómata puro y sin emociones, ¿no es así? Además, Tendo no tenía la intención de que Caroline permaneciera dolorosa y odiosa para siempre. Porque una vez que los recuerdos dolorosos desaparecen, el dolor naturalmente desaparece con ellos. Pensando esto, Tendo, quien había llegado a la puerta, respiró hondo. Al segundo siguiente, la expresión compleja en su rostro desapareció. Fue reemplazada por su habitual comportamiento poco confiable. Este cambio en la expresión estaba sin duda destinado a evitar que otros vieran sus verdaderos pensamientos. Sin embargo, si bien su disfraz engañó a todos en la historia, no pudo engañar a los espectadores dimensionales que veían el anime. Si no hubiera existido el flashback anterior, los espectadores dimensionales podrían haber sido, como Caroline, engañados una vez más por la excelente actuación de Tendo, creyendo que simplemente estaba preocupado por sus porciones dobles de postre, razón por la cual había tenido esa conversación con Caroline hace un momento. Después de todo, se alineaba perfectamente con el personaje de Tendo como un goloso severo. Pero con el flashback anterior como preludio, los espectadores dimensionales entendieron que las palabras de Tendo claramente tenían un significado oculto. Simplemente había elegido enterrar esas palabras en su corazón nuevamente, por alguna consideración, en lugar de decirlas en voz alta. Si bien esta acción lo hizo increíblemente popular, también hizo que los espectadores dimensionales se sintieran muy incómodos. Esta incomodidad alcanzó su punto máximo cuando Caroline dijo, todavía hay mucho tiempo en el futuro. No, hermana, todavía estás hablando ingenuamente sobre el futuro aquí. Parece que no habrá un futuro pronto. Capítulo 59. Mundo de Stars, martes, gran restaurante barco hundido. Era mediodía. Tendo se sentó sigilosamente en el área de espera del restaurante afuera, sus ojos parpadeando nerviosamente, claramente observando algo en la distancia. Un momento después, cuando vio a Caroline salir de un taxi en el área de estacionamiento cercana y dirigirse hacia el restaurante, Tendo inmediatamente usó un movimiento que había aprendido de películas de espías de su vida anterior, presionando su mano contra su cuello. Llamando a cuchilla demoníaca, llamando a cuchilla demoníaca, este es estrella de platino, este es estrella de platino, el objetivo Cálico ha ingresado al área designada, repito, el objetivo ha ingresado al área designada, confirmen y respondan. Mientras tanto, frente al gran restaurante barco hundido, en una cafetería, Chen Xin vestía una sudadera con capucha de gran tamaño y gruesas gafas negras que cubrían la mitad de su rostro.
Su atuendo actual, aunque carecía de su habitual ventaja afilada, agregó cierto encanto. Además, las personas en el mundo de Starks generalmente maduran temprano, y los niños estelares reciben un entrenamiento riguroso durante todo el año. Esto significaba que, aunque Chen Xin tenía solo 12 años, ya poseía el físico y el encanto de una típica joven de 16 o 17 años. Al recibir el mensaje de Tendo, Chen Xin tiró limpiamente de su cuello y dijo: "Este es cuchilla demoníaca, copiado, operación iniciada". Después de decir esto, Chen Xin miró inexpresivamente hacia un lado. En la esquina de la cafetería, 3 estudiantes de secundaria, después de algunos empujones y forcejeos, colectivamente gravitaron hacia ella. El de pelo corto que los lideraba incluso lucía una sonrisa engreída y autoproclamada guapa, claramente con la intención de charlar con ella. Desafortunadamente para ellos, estos 3 no solo sobreestimaron su encanto, sino que también subestimaron la aversión de Chen Xin hacia los extraños. Antes de que pudieran acercarse, Chen Xin sin ceremonias emitió una orden de desalojo. «Lárguense». «Entendido». Los 3 jóvenes instantáneamente se pusieron de pie, luego ejecutaron un giro de ángulo recto limpio, huyendo de la cafetería como si sus vidas dependieran de ello, sin atreverse a mirar atrás. Después de todo, los jóvenes valoran su orgullo, y ser rechazados durante un intento de conquista naturalmente los dejó sin coraje para quedarse. Al observar sus espaldas al retirarse, Chen Xin arrugó la nariz con disgusto. Un montón de plebeyos adictos a las hormonas, muy inferiores a ese tipo que constantemente se jacta de ser el más fuerte. Después de todo, ese tipo podría parecer poco confiable, pero en realidad, es sorprendentemente confiable. Olvídalo, no hay necesidad de perder pensamientos en estos animales humanos. Es mejor concentrarse en la tarea en cuestión. Atención a todas las unidades, atención a todas las unidades, el objetivo ha llegado, procedan según lo planeado. Copiado. X3. Justo cuando Chen Xin terminó de hablar, un camarero del gran restaurante Barco Hundido se acercó de inmediato a Tendo y Caroline con una sonrisa. Felicitaciones a ambos. Son los clientes número 66,666 que nuestro restaurante ha atendido este año. Para conmemorar este número especial, ambos pueden experimentar todas las atracciones de nuestro restaurante hoy, y todos los costos incurridos serán cubiertos por nosotros, de forma gratuita. Por favor, síganme. Al oír las palabras del camarero, Caroline instintivamente frunció el ceño, claramente sin creerle. Al notar esto, Tendo entró en pánico. Sin dudarlo, inmediatamente hizo una actuación exagerada, interviniendo con el actor preestablecido. «Wow, ¿en serio?». Al observar la actuación obviamente falsa de Tendo, el ojo del camarero se contrajo ligeramente. «Jefe, cuando me dio el guión, no dijo que su actuación era tan mala». A pesar de sus quejas silenciosas, considerando la generosa recompensa después de esta actuación, rápidamente captó el acto torpe de Tendo, sonriendo y diciendo: «Por supuesto, es verdad, estimados huéspedes. Si no me creen, puedo ir a llamar al gerente». Caroline estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera expresar sus dudas, Tendo la interrumpió de inmediato. «No es necesario, te creo». El comprensivo camarero inmediatamente, y perceptivamente, dijo: «Bien, por favor síganme entonces. Caroline. .. Al observar la torpe actuación de estos dos, Caroline guardó silencio. Aunque ya había adivinado que la llamada misión era probablemente solo el truco de Tendo, confiando en su absoluta confianza en él, eligió seguirle el juego y ver qué estaba tramando realmente. Tendo, ajeno a sus pensamientos, aparentemente pensó que su actuación era impecable. Con una cara seria, presionó su hombro y suavemente la empujó hacia el restaurante. «Vamos, Caroline. Es como si cayera pastel del cielo. ¿Qué hay que dudar? Además, si esto realmente es una bala de cañón recubierta de azúcar de alguien con malas intenciones, podemos simplemente comer el recubrimiento de caramelo y luego devolver la bala de cañón». Aunque estaba siguiendo el juego de Tendo, Caroline no había olvidado su verdadero propósito de estar allí hoy. Explorar la ubicación con anticipación para la visita de Isabel en unos días. Incluso si sospechaba que la misión podría ser una artimaña, Caroline aún decidió tratarla como real. Tendo podía juguetear y bromear, pero como la mejor asistente de Tendo, ella absolutamente no podía. Su propósito era precisamente despejar todos los obstáculos para Tendo. Sin embargo, en marcado contraste con la expresión seria de Caroline, Tendo a su lado estaba actuando de manera completamente sospechosa.
En un lugar que Caroline no podía ver, Tendo constantemente hacía señas al personal detrás de ellos, indicando que debían proceder de acuerdo con el plan en breve. Al observar esta escena, los fans en la estación 13 no pudieron evitar reírse. En serio, Akiten, tu actuación no es lo suficientemente buena, es dolorosamente torpe. Caroline, siento que he caído en una trampa, pero como sea, seguiré el juego. Actúa terriblemente pero piensa que es un gran actor, ¿verdad? Interesante. Aunque sabían que el futuro de Caroline y Tendo no sería demasiado brillante, los fans de los personajes optaron por ignorar temporalmente ese futuro sombrío y sumergirse en la breve y feliz vida diaria que se desarrollaba ante ellos. ¿Qué tiene de malo una bala de cañón recubierta de azúcar? El recubrimiento de caramelo sigue siendo caramelo. En cuanto a la bala de cañón, se preocuparán por eso más tarde. Bajo las ansiosas miradas de los espectadores dimensionales, el camarero condujo a Tendo y Caroline a un restaurante especial con temática de delfines. Al ver los varios y lindos peluches de delfines dentro del restaurante, las orejas de gato de Caroline inmediatamente se contrajeron, y sus ojos involuntariamente se dispararon a su alrededor, claramente encariñada con estas adorables criaturas marinas. Al notar sus pequeños movimientos, Tendo, caminando a su lado, sutilmente curvó sus labios en una sonrisa. Aunque Caroline rara vez lo mencionaba, Tendo claramente recordaba haberla escuchado decir que si pudiera, en realidad desearía que su núcleo estelar fuera un pequeño delfín inteligente, lindo y de espíritu libre, en lugar de un gato. A pesar de que Caroline solo había dicho esto una vez, Tendo, con su excelente memoria, lo había guardado en su corazón. Esta fue la razón por la que había elegido el gran restaurante Barco Hundido como su lugar de almuerzo hoy. Porque en toda la metrópolis azul profundo, solo aquí se podía cenar mientras se tenía un contacto cercano con los delfines. Por favor, huéspedes, vengan y siéntense aquí. Dirigidos por el camarero, los dos pronto se sentaron en un área especialmente protegida dentro del restaurante con temática de delfines. Este escudo no solo los aisló del agua de mar circundante, sino que también tenía un efecto de transparencia unidireccional. Permitía a los clientes dentro del escudo extender sus manos y tocar a los adorables delfines que ocasionalmente nadaban cerca de ellos. Como alguien que sufría de una severa adoración por los delfines, Caroline hacía tiempo que se había olvidado de la supuesta misión. Sus ojos estaban pegados a un pequeño delfín blanco nadando a su alrededor. Al ver la expresión cautivada de Caroline, Tendo sonrió y dijo: Caroline, adelante y tócalo si quieres. Al oír las palabras de Tendo, Caroline reflexionó por un momento, luego se levantó y caminó hasta el borde del escudo. Ya fuera una afinidad natural por los humanos o alguna cualidad que Caroline poseyera que atraía a los delfines blancos, al ver acercarse a Caroline, el pequeño delfín blanco regordete inmediatamente nadó. Su hocico rosado presionó contra la barrera protectora azul clara, mirando con curiosidad a Caroline a través de la pantalla. Al ver esto, Caroline no pudo evitar extender su mano a través de la barrera. Y el pequeño delfín, en un gesto sorprendentemente lindo, activamente volteó su vientre suave como una nube, frotándose contra la palma de Caroline. Al sentir el suave tacto en su palma, la usualmente racional Caroline mostró una rara sonrisa sincera. Sin embargo, lo que no notó fue que Tendo, en algún momento, había colocado silenciosamente su cámara. Y después de calcular el momento perfecto, sigilosamente se movió detrás de Caroline. Ah. Tendo de repente salió disparado de detrás de Caroline, haciendo una mueca de tigre al acechó al pequeño delfín fuera del escudo. ¡Ep! El pequeño delfín blanco, sobresaltado por Tendo, inmediatamente saltó limpiamente fuera del agua, su expresión completamente en pánico. Al mismo tiempo, Caroline se quedó congelada en su lugar, con una mirada de desconcierto en su rostro, claramente sin entender lo que había sucedido. Clic. Con el sonido del obturador de una cámara, la escena del anime se congeló, capturando al delfín en pánico, a la chica desconcertada y al bromista infantil que, habiendo tenido éxito en su travesura, se reía tanto que sus ojos estaban prácticamente cerrados. Efectivamente, donde hay un gato, hay un perro. Dado que Caroline es un gato, no hay necesidad de decir quién es el perro. Cuando se trata de ser inhumano, Akiten siempre ha sido inhumano. Caroline. Cuando no hay crisis, Tendo es la mayor crisis de todos. Ante la broma de Tendo, los espectadores dimensionales estallaron en carcajadas. Pero mientras se reían, de repente se encontraron incapaces de continuar, porque no pudieron evitar recordar la sugerencia maliciosa lanzada por el equipo de producción no hace mucho tiempo. Entonces, no importa cuán felices se rieran ahora, cuando Tendo eventualmente sea asesinado, habría mucho tiempo para que lloraran.
En serio, equipo de producción de Stars, por favor, sean humanos. Si nos van a dar momentos dulces, denos momentos dulces correctamente. Si van a matar personajes, mátenlos correctamente. Pero, ¿por qué insinúan matar, luego nos dan dulzura? ¿Son demonios? De repente haciéndonos comer tan bien, ¿no es esto claramente una última comida? Preferiría morir de hambre, morir afuera, antes que olvídenlo, es tan bueno. Llorando basta, solo quiero momentos dulces, no quiero muertes de personajes. Por favor, si vas a matar, no mates a Tendo, ¿de acuerdo? Capítulo 60. Justo cuando los espectadores estaban maldiciendo al equipo de producción de Stars, derramando lágrimas mientras devoraban los dulces momentos y gritaban lo delicioso que era, la escena del anime cambió al flashback de Caroline. Caroline, se acabó el tiempo, deberías ir a estudiar ahora. Sí, doctor. En el flashback, una joven Caroline a regañadientes dejó su peluche de delfín y se levantó, caminando hacia el doctor. Al ver el pequeño gesto de Caroline, el doctor pensó por un momento, luego extendió su mano. Dámelo. Las palabras del doctor fueron tranquilas, pero llevaban una autoridad inflexible que no admitía negativa. Para Caroline, que había sido criada en la base desde la infancia, la orden del doctor era similar a un decreto real. Por lo tanto, a pesar de su inmensa renuencia, Caroline todavía recogió el peluche de delfín de la cama y se lo entregó al doctor. Al recibir el peluche, el doctor lo aplastó con fuerza. ¡Bang! El adorable peluche de delfín se hizo pedazos en las manos del doctor. El relleno interior se dispersó como copos de nieve, revoloteando ante los ojos de Caroline. Después de hacer todo esto, el doctor arrojó los restos del peluche de delfín al suelo como basura, su voz fría. Caroline, como una herramienta autómata diseñada específicamente para ayudar a Tendo, las emociones humanas son las cosas más inútiles del mundo para ti. Porque esas cosas no solo se convertirán en tu debilidad, sino que también afectarán tu juicio de la realidad. Entonces, guarda tus pasatiempos y emociones inútiles y esfuérzate por cumplir con tu responsabilidad como herramienta, ¿entendido? Sí, doctor, yo, entiendo. Caroline inclinó la cabeza, luchando contra las lágrimas para que no cayeran. Si entiendes, entonces ven conmigo. No hagas esperar a Tendo. Recuerda, las herramientas no necesitan tener sus propios pensamientos. Con eso, el doctor se giró y salió. Carolina levantó la vista, su par de ojos de gato electrónicos verdes ahora desprovistos de cualquier emoción humana. Solo había una tranquilidad y frialdad infinitas, como si Caroline en este momento no fuera humana en absoluto, sino una máquina fría y sin emociones. Fuera de la puerta, el joven Tendo vio al doctor y a Caroline emerger uno tras otro, su visión periférica permaneciendo en silencio sobre los fragmentos de peluche dispersos en el suelo por un momento. Luego, como si no hubiera visto nada, siguió al doctor al aula dentro de la base. Sin embargo, a mitad de la clase, Tendo de repente, con una excusa muy torpe, le preguntó a Yunmen si podía irse temprano. Si alguien más hubiera hecho tal solicitud, Yunmen, que estaba dando una conferencia, no habría estado de acuerdo y los habría castigado severamente. Pero cuando la solicitud vino de Tendo, Yunmen accedió sin dudarlo. Después de todo, los genios siempre merecían sus propios privilegios. Pero inesperadamente, después de salir del aula, Tendo no fue a la cafetería de la base, a donde generalmente iba. En cambio, fue a la habitación de Caroline. Al mirar los fragmentos de peluche dispersos en el suelo, Tendo pensó por un momento, luego se alejó ligeramente. Cuando regresó, sostenía una aguja y hilo, obtenidos de quién sabe dónde. Confiando en la extraordinaria visión de su ojo eclipse estelar, Tendo rápidamente recogió todos los fragmentos de peluche, incluso los pequeños trozos de relleno de algodón esparcidos por toda la habitación. Luego, Tendo sacó la aguja e hilo y comenzó a coser torpemente. Aunque era su primera vez haciendo costura, Tendo aún mostró un talento notable, sus movimientos visiblemente volviéndose más hábiles. Finalmente, después de mucho tiempo, Tendo logró reparar el peluche de delfín roto justo antes de que terminara la clase de Caroline. Aunque, debido a que era su primer intento, el peluche de delfín vuelto a coser por Tendo no era tan realista o lindo como originalmente, era mejor que nada. Al mirar el peluche de delfín en sus manos, Tendo sonrió, empujando su vientre y diciendo, ¿una herramienta? Solo los débiles incompetentes piensan en depender de las llamadas herramientas. Yo, Tendo Simei, no necesito tales cosas. Además. Tendo colocó el peluche de delfín reparado en la cama de Caroline, luego se levantó y salió. En comparación con una herramienta aburrida, todavía creo que la Caroline actual es más divertida. Tendo, ¿me estás buscando?
El doctor miró a Tendo, que había llegado de repente, dejando la tableta llena de datos experimentales y levantando la vista hacia Tendo. Sin preocuparse por las formalidades, Tendo se sentó directamente en el sofá frente al doctor, cruzando las piernas y diciendo: Doctor, creo que su educación de Caroline tiene problemas. ¿Oh? El doctor miró a Tendo, preguntando: ¿Tienes alguna idea? Tendo descruzó sus piernas y dijo con calma: Creo que las emociones humanas nunca son una carga para los autómatas. Por el contrario, precisamente creo que son la clave de si un autómata puede lograr con éxito la divinidad. ¿Por qué? Porque. Tendo se levantó, su par de ojos azul sían mirando directamente al doctor detrás del escritorio. Los milagros no descienden repentinamente sobre una herramienta incompetente que solo calcula ganancias y pérdidas. Y los humanos son la especie en este mundo más experta en crear milagros, ¿no es así? Punto punto punto. Ante la afirmación de Tendo, el doctor cayó en un largo silencio. Un momento después, el doctor habló. Entendido. Entonces, procede con tus ideas. Ya no interferiré con el crecimiento de Caroline. ¿Eh? ¿Estuviste de acuerdo tan fácilmente? Al mirar al asombrado Tendo, el doctor sonrió y dijo: Sí, estuve de acuerdo tan fácilmente. ¿Por qué? Tendo, quien por lo general era quien respondía preguntas, inusualmente fue quien preguntó hoy. Ante su pregunta, el doctor respondió sin dudar. Porque en lugar de crear una brecha innecesaria contigo por esto, es mejor simplemente seguir tus ideas. Después de todo, para mí, 100 Carolines combinadas no son tan importantes como un Tendo Simei. Es un problema matemático simple. Punto punto punto. Tendo miró al doctor sorprendido, claramente sin esperar que dijera eso. Sin embargo, su asombro no duró mucho, volviendo rápidamente a su actitud inicial audaz y arrogante. Tendo enderezó su espalda, diciendo con frialdad: Doctor, parece que ustedes los autómatas son de hecho aterradoramente racionales. El doctor sonrió y dijo: Pero la racionalidad no trae milagros, ¿verdad? Eso es cierto. Tendo se giró y caminó hacia la puerta, agitando su mano hacia la espalda del doctor. No se preocupe, doctor. Eventualmente traeré verdaderamente el milagro que desea justo frente a usted. Y ese día, no lo haré esperar demasiado. Con eso, Tendo desapareció por el pasillo afuera de la puerta, bajo la mirada tranquila del doctor. Después de dejar el laboratorio del doctor, Tendo fue directamente a la habitación de Caroline. Se apoyó contra la puerta, observando a Caroline de pie en la habitación con el peluche de delfín en sus manos, una sonrisa en su rostro. Al sentir la llegada de Tendo, Caroline levantó la vista, su voz ronca mientras preguntaba: ¿Hiciste esto? Tendo asintió, luego dijo casualmente: Sí, estaba aburrido y pensé que practicaría algo de costura. No te preocupes demasiado por eso. Además, ese viejo doctor terco ha sido convencido por mí. Prometió que ya no interferirá demasiado con tus pasatiempos, así que puedes quedarte con este peluche sin preocupaciones. Diciendo esto, Tendo entró en la habitación, casualmente encontró un sofá para acostarse y sacudió la cabeza, diciendo: Para decirte la verdad, ese viejo doctor es solo terco. ¿Quién soy yo, Tendo Simei? Soy el pináculo de la pirámide de Stars, la solución a la ecuación Embers. Para un supergenio como yo, que solo aparece una vez en 1000 años, si no pudiera funcionar sin las llamadas herramientas, entonces no me llamaría el ápice de Stars. Simplemente encontraría una pared y me golpearía la cabeza contra ella temprano. Entonces, Caroline, en lugar de ser una herramienta, todavía creo que es más divertido para ti ser una persona. Y si alguna vez encuentras algo que no puedas resolver tú misma en el futuro, no lo dudes. Simplemente ven a mí. Después de todo, ya sea en el pasado, presente o futuro, yo, Tendo Simei, no necesito depender de nadie, ni dependeré de nadie. Al mismo tiempo, no me importa dejar que otros dependan de mí ocasionalmente. Después de todo, mostrar una bondad apropiada a los débiles es una cualidad necesaria para una persona fuerte. Sin mencionar que somos los mejores compañeros. Las palabras de Tendo fueron arrogantes y toscas. Pero Caroline sabía que este tono mitad en broma, mitad en serio era su forma única de consolar a la gente. Porque aunque Tendo generalmente actuaba según sus propios caprichos, como si nadie le importara, en realidad, sus pensamientos eran más meticulosos y amables que los de nadie más. Pensando esto, los ojos de Caroline gradualmente se llenaron de lágrimas, y dijo con un sollozo notable: Gracias, Tendo, muchas gracias. Ah, esto, Caroline, no llores. ¿Por qué estás llorando? Al ver a Caroline de repente reír y llorar, Tendo inmediatamente entró en pánico.
En serio, solo estaba tratando de ser genial. Caroline, ¿por qué te estás poniendo tan emocional? Realmente no soy bueno para consolar a las chicas. En este punto, la secuencia de flashback de Caroline se congeló por completo en esta escena de Tendo consolándola torpemente. Y a través de este flashback, los espectadores dimensionales finalmente entendieron por qué Caroline siempre fue inseparable de Tendo. Fue porque estos dos eran los mejores compañeros en Stars. Capítulo 61. Justo cuando los espectadores se emocionaban por la relación entre Tendo y Caroline, la pantalla de repente se oscureció. En el centro de la pantalla, se mostraron gradualmente varias líneas de texto rojo sangre. Siguiente episodio. El fin del idiota. Como vio aparecer este mensaje, sin importar si la audiencia dimensional era fanática de Tendo o no, los cerebros de todos se paralizaron instantáneamente. Luego, se produjo una ola de protestas sin precedentes. Equipo de producción, ¿están jodidamente locos? ¿De verdad quieren eliminar a Tendo? Oh, Dios mío, me duele tanto el corazón, mi Tendo, realmente morirá. Nunca más veré Stars, adiós a todos. Realmente no entiendo por qué están tan decididos a eliminar a Tendo. ¿Acaso eliminarlo hará que esta historia sea más significativa? Por favor, díganme que todo esto es falso, que de hecho no es la historia principal, que todo puede revertirse, por favor. A lo largo de las furiosas protestas de la audiencia, la cuenta oficial de Starz se convirtió una vez más en un campo de batalla. Innumerables personas acudieron en masa a la cuenta oficial de Starz, dejando toda clase de enojadas acusaciones y protestas. En comparación con antes, esta vez, ya fuera la cantidad de personas o el nivel de enojo, todo fue muy superior a la última vez. Era como si esta vez, la audiencia de Starz estuviera completamente furiosa, queriendo tragarse viva al equipo de producción de Starz. Lo que hizo que esta situación fuera aún peor era que justo cuando el cielo sobre la cuenta oficial de Starz estaba a punto de ser completamente volteado por el torrente de protestas, otra figura salió de repente para alimentar las llamas. ¿Fin del idiota? ¡Qué apropiado! ¿No es estúpido todavía creer en esos ideales falsos, incluso en un momento como este? En un mundo de fuente estelar en el que los fuertes se comen a los débiles, solo volverse fuerte uno mismo es la verdad. Espero que a través de este incidente, algunas personas por fin puedan despertarse. Para otros personajes, esto podría ser una opinión inofensiva. Pero lo que fue problemático fue que esta persona era el autor de Precuela de las Estrellas. Embers, el jefe de toda la propiedad intelectual de Starz. Si era otro, entonces era una simple protesta a lo mucho. Pero al estar involucrado el autor, entonces este incidente de próxima muerte del personaje no era un rumor sin fundamento, sino más bien, una verdad inevitable. Como resultado, los ánimos del público se dispararon por las nubes, y la anteriormente caótica área de comentarios en la cuenta oficial de Starz instantáneamente se volvió más caótica. La opinión pública, que era tan volátil como el agua hirviendo, finalmente alcanzó su punto de ebullición,